por ser parte de Valentina, me dice mi asistente. Valentina, gracias por tu pregunta. Fíjate, tú me comentas cómo se determinan los porcentajes de la herencia entre los distintos tipos de herederos, cónyuge, hijo, padre, etc. Mira, esta es una excelente pregunta porque hay mucha confusión y a veces hay un interés particular sobre una parte o la otra. Según el Código Civil, a partir del 711, 718, 714, 17, comienza a hablarlo de lo que es la determinación de heredero, tiene la calidad para heredar, cuáles son los procedimientos, cuándo se inicia la sucesión y finalmente llega a lo que es la partición. Entonces, según lo que está establecido aquí, mira, en el Código Civil Dominicano, a partir del 711 en adelante, le decíamos que están las condiciones para determinar cómo se hereda. Bien, mayormente hay un 50% que le corresponde a la esposa. Bien, eso es la madre de los hijos. Estamos partiendo de que ese señor tuvo 4 hijos con una misma esposa, la madre de esos mismos hijos. Bien, digo esto porque muchas veces hay hijos que se pueden, no ser de ese mismo matrimonio, que pueden ser con otra señora y que son hijos reconocidos de esta persona. Entonces, supongamos que el señor dejó 10 millones de pesos, una casa que valía 5 y en los bancos dejó 5 millones más. Tenemos 10 millones de pesos. Supongamos que este señor no dejó deuda, no hay que pagarle a nadie, ¿correcto? Entonces, esos 10 millones, ¿cómo lo vamos a repartir? Lo vamos a repartir desde el punto de vista que la señora se va a quedar con todo y va a dar lo que ella entienda a los hijos, o el hijo mayor, que es el más habilidoso y más, vamos a llamarle más, con más conocimiento, se va a quedar con la mayor parte y le va a dar a los otros hijos lo que él entienda, a sus hermanos. No. De esos 10 millones, lo vamos a partir mitad. 50% para la señora, la esposa, la viuda del extinto que ha fallecido. El otro 50% lo vamos a dividir, Valentina, entre los 2 hijos que él tuvo, Juan y María. Entonces, como dijimos, que la masa patrimonial eran de 10 millones, dividido entre 2 partes, los hijos y la madre, 5 para la viuda y 5 para los hijos. Esos 5 millones se le van a repartir 2.5 para uno y 2.5 para el otro. Aquí no tiene que ver que si el hijo era bueno o era malo, que si el hijo bañaba el papá o no lo bañaba, que si el hijo le compraba la medicina, que si el hijo esto, que si la hija esto, no. Eso no se discute. Eso no se ventila en esta fase. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque he tenido casos de personas que dicen, ahora que papá murió, él viene a buscar la herencia, cuando él no venía ni siquiera a llevarlo al médico. Yo le digo a esas personas que están equivocados. ¿Por qué? Porque una cosa es la responsabilidad que usted tenga como hijo ante su padre o su madre, y otra cosa es lo que le corresponda por ley, siempre y cuando esté reconocido por esa persona, le corresponde su herencia. Entonces,
en la herencia se dan muchos conflictos y es por esta causa. O una de las personas se quiere quedar con todo, o una persona no le quieren dar nada porque entienden que no es hijo del Señor, porque entienden que no fue un buen hijo, o porque tienen otros motivos. Pero cuando hablamos de determinación de heredero, iniciamos la sucesión. La sucesión inicia a partir del momento en que la persona fallece. Entonces, los herederos tienen que reunirse a través de su asistencia, su asesoría legal, en apoderar al abogado para que el abogado se encargue de instrumentar la determinación de heredero. Voy a hacer un paréntesis en este punto. Hay dos tipos de determinación de heredero. Una es la que se puede hacer por la fase amigable y la otra es por la fase litigiosa. ¿Cuál es la diferencia entre la determinación amigable y una determinación litigiosa? Una partición, vamos a decir así. Porque cuando hablamos de determinación, lo que queremos decir, para que se nos entienda y no se nos malinterprete, ¿quiénes son los que tienen el derecho a heredar? Esa es la determinación. Se determina quiénes son los hijos y quién es la esposa. Bien. Luego de esto viene lo que es la partición, que es otro proceso dentro de ese mismo proceso. Entonces, cuando vamos a hacer la partición sobre el señor que falleció, que dejó 10 millones de pesos, una casa valorada en 5 millones de pesos y 5 millones de pesos en el banco. ¿Qué sucede? El 50% le corresponde de todo lo que hay, le corresponde a la viuda. ¿Y por qué le corresponde a la viuda? Le corresponde a la señora porque existe lo que es el régimen de la comunidad matrimonial. Ese régimen dice que todo lo que se genera dentro del matrimonio entre el esposo y la señora es de los dos. Y aquí vuelvo para atrás. Hay veces que se entiende que porque el señor no trabajaba o porque la señora era ama de casa, es decir, no cumplía un horario de 8 a 5, ya sea sector público o sector privado, esa señora no tiene derecho, porque el que salía temprano a trabajar era el señor y regresaba todos los días a las 8 de la noche, cansado de trabajar. Pero, ¿qué pasa? Que el trabajo que se hace a nivel doméstico es un trabajo tal cual como el que se hace en la calle. ¿Y cuál es la lógica de esto? Es que mientras usted está trabajando, esa señora está en su casa administrándole, preparándole, organizándole, distribuyéndole todo lo concerniente a su casa, cuidándole los hijos, llevando los hijos al colegio, preparándole la comida, preparándole su ropa. Eso se contempla como un trabajo, ya que si usted no la tuviera ella, no sería quizá lo mismo. Entonces, en esas atenciones, por esa razón, es que la esposa o concubina o relación de hecho, que es el término que se debe decir, porque el término concubinato es un término despectivo. Ya los abogados estamos diciendo una relación de hecho, que quiere decir lo mismo que el concubinato, pero más elegante para que se sepa. Entonces, referente a la pregunta que nos hace Valentina, que cómo se determinan los porcentajes, ya creo que lo hemos explicado. Dijimos que del total de la masa, partiendo de que el señor no tenga deuda, porque si el difunto murió y dejó 2 millones de pesos en deuda, esos 2 millones hay que pagarlo y rebajárselo al total de lo que él dejó. Si dijimos que eran 10 millones y hay 2 millones en gasto de funeraria, de medicamentos, de farmacia, en fin, alguna operación que se hizo hay que se deba, eso se le rebaja a los 10 millones y lo que quede se reparte entre todos. Hay otro punto también a considerar en la partición
de heredero, que es lo que son los impuestos que hay que pagar. Hay que pagar un % ante la DGI para usted cerrar lo que es la determinación de heredero y concluir con lo que es el pliego de condiciones, en fin, pagarle la parte que le corresponde, que está establecido en la ley, que es algo que se debe de hacer, porque si usted no hace eso no puede seguir avanzando. Pero dijimos que el señor José, fallecido hace 2 meses, dejó 10 millones de pesos. Hay 2 vías que se pueden utilizar, que nosotros siempre, el que nos sigue, nosotros la recomendamos. Es que se haga de la manera amigable. Porque cuando las partes, llámense los herederos y la viuda o la esposa, no se pueden poner de acuerdo, los hermanos no se pueden poner de acuerdo, entonces ahí se genera lo que es una litis. Y esa litis debe de ser dilucidada en un tribunal ante un juez. Para eso se va a necesitar abogados de ambas partes para que vayan en representación de uno o del otro. 2 abogados, dependiendo de los casos que sean. ¿Qué sucede? ¿Por qué se puede dar una litis en una determinación de heredero? Se pueden dar por diferentes motivos. Se puede dar porque la señora dice que no se va a vender nada, que ella se va a quedar con el local comercial y que también se va a quedar con el dinero. Entonces los hijos que conocen la habilidad de la señora, que no necesariamente tiene que ser su madre, dicen: no, espérese, la cosa no es así. Mi papá falleció, yo necesito que a mí se me entregue lo que a mí me corresponde por ley. Eso puede decir un hijo. Pero también se puede dar del otro lado, que la señora quiera que le den su parte y los hijos no le quieran dar la parte que le corresponde a ella. Obligatoriamente aquí viene también la litis. Pero lo ideal sería cuando se ponen de acuerdo, como yo he tenido casos. Bueno, recientemente tuve un caso de una determinación de heredero que en principio quien les habla entendía que se iba a tornar litigiosa, y bajo el consenso, la sensatez de la familia, por el bien del mismo difunto, se prefirió de una manera amigable llegar a un acuerdo. Pero aquí hubo un hermano que dijo, recuerdo como ahora, aquí nadie va a ir para los tribunales. El que quiera lo que se le tenga que dar, se le va a dar ahora mismo. Había un hijo que no era del matrimonio, que ese era el que más estaba interesado en que le dieran su parte. Yo representaba a la señora y a una parte de los hijos. Entonces habían 2 hijos más que eran de matrimonio diferente. Entonces ese hijo, con sus hermanos y conjuntamente con la otra parte que estaba de acuerdo con él, lo que hicieron fue que se hizo se desinteresó a ese joven, se tasó la propiedad, se le dio lo que se cuantificó, un vehículo que había, un vehículo moderno, se sumó todo y entonces se le dio la parte que a él le correspondía. Entonces los otros hermanos, como entienden que no es necesario, se han quedado viviendo en la residencia y se quedaron con la parte del vehículo, porque hay una situación. Cuando se hace el proceso litigioso en los tribunales, se apodera a la Cámara Civil y Comercial, y específicamente a la parte de familia. Este tribunal de familia es que va a conocer la litis, el problema
de lo que está pasando. Y esa debe de ser dentro de la jurisdicción más cercana a donde falleció la persona. ¿Qué sucede? Que en ese trayecto del proceso de litigioso va a salir una sentencia ordenando la partición entre la señora y los hijos. Una sentencia donde dentro de esa sentencia, con las pruebas aportadas, entonces el tribunal falla. Cuando el tribunal falla, le está diciendo a las personas que están en conflicto, pónganse de acuerdo, porque de no hacerlo, entonces lo que se tiene que hacer procesalmente en derecho es lo que es al final de este proceso, lo que se llama una venta en pública subasta. Bueno, en virtud de que hay un edificio y todos quieren el edificio, pero nadie quiere que se venda, pero todos quieren el edificio. Entonces, con esa situación, lo que se hace es que se tasa el edificio por el valor X y se oferta a un vendedor, a un comprador, lo que se llama en venta pública subasta. Allí ese día se hace las publicaciones, se hace lo que es el pliego de condiciones, todo se presenta y se realiza la venta. Entonces, a veces hay una situación en cuanto a esa parte. Supóngase usted que hay una plaza comercial, pero la plaza no se le puede, no se ponen de acuerdo. Quédese usted con tantos locales, quédese usted con esta parte, quédese con este sector. No, cada quien quiere la parte de adelante, los locales de adelante, y nadie quiere el local de atrás. Entonces, como es un bien indiviso, quiere decir esto, un bien que no se puede separar. Obligatoriamente lo que hay que someterlo a una venta. Se vende la plaza en 30 a 100 millones de pesos y se reparten en partes iguales en función de como yo lo expliqué anteriormente. Qué bueno que me hicieron esta pregunta, porque esta pregunta me abre un abanico de situaciones que se dan en los tribunales que ustedes no se imaginan. Porque cuando hablamos de partición, señores, esto es una materia especial. El abogado que trabaja la parte de partición en determinación de heredero es un abogado que debe de tener un alto sentido de la psicología y un alto sentido de las relaciones entre todas las partes. Cuando digo todas las partes, no es que porque yo represente a uno de ellos, yo deba de desconocer el derecho que el otro tiene. Eso es un error que yo veo en los tribunales por algunos abogados quizá con poca experiencia, vamos a llamarle así, donde ellos asumen que el derecho del otro no le afecta, no es importante. Y no, hermano, usted está en un error, porque ese señor, independientemente de que usted represente a la viuda y 8, 9 hijos más, usted lo puede representar todo, pero yo tengo uno de este lado, yo represento a un solo. Este solo tiene, reconocido por su papá, lleva el mismo apellido, entonces ese hijo legítimo, y así lo dice un documento público que es su acta de nacimiento. Entonces, en estos casos de familia, porque la partición son temas privados, pero dentro del área de familia, en estos casos de familia se dan lo que ustedes no se imaginan. Señores, yo he visto casos de determinación que lamentablemente hay personas que hasta han fallecido porque no se ponen de acuerdo, ni siquiera quieren vender, ni siquiera quieren que se vaya a la justicia, ni siquiera tampoco se quieren quedar con todas las propiedades, con todos los fondos, con todos los vehículos, y eso genera conflicto entre los propios familiares.
qué pena que el consenso, la sensatez, la lógica familiar no le llegue a ese punto de que tarde o temprano las cosas se tienen que resolver. Se lo digo porque he llevado una gran cantidad de determinación de heredero y cada determinación de heredero es diferente y cada determinación de heredero arrastra un problema familiar intrínseco. Entonces el abogado especialista en esa materia no puede dejarse permear, influir de esas cosas que pasaron, porque entonces usted va a dejar de ser abogado para ser parte de las partes, valga la redundancia. Usted tiene que ser objetivo como abogado y saber que independientemente de lo que sea, ese es su hijo o esa es su hija. Independientemente que él la declaró y ella se fue a Santiago, se fue a Bávaro y allá ella no tuvo más contacto hasta tanto el fallecimiento que ella se enteró y viene a buscar su herencia. Bueno, eso es algo ya personal, eso no es legal, eso no es jurídico. Entonces yo veo, lo que le estoy diciendo es lo que yo he visto, es mi experiencia que se le estoy expresando. Yo he visto que mucha gente ligan los temas familiares con los temas patrimoniales. Entonces, este trabajo lo vamos a seguir haciendo. Hoy solamente nos enfocamos en la pregunta que nos hizo la señora Valentina. Gracias, Valentina, reiteradamente, gracias por tu pregunta, porque me abrió la puerta a explicarme, a detallar más, de una manera más clara y específica. Esto ha terminado por hoy. Gracias, señores. No olviden que lo que nos alienta, lo que nos motiva a hacer este trabajo es el apoyo que ustedes nos dan, el respaldo. ¿Y cómo nos pueden dar ese respaldo? Suscribiéndose, comentando, compartiendo nuestro video, dándole a la campanita, a los fines de que más personas puedan conocer de sus derechos, porque al fin y al cabo, lo que se persigue con esto es que ustedes estén edificados, ustedes tengan los conocimientos necesarios para que nadie lo engañe. Bien, hacia una próxima entrega se despide de ustedes su abogado Rigoberto Saldívar. Bye.